¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Pasos Perdidos, un programa de último día de la semana con mucha información que tiene que ver con la anticipación de una agenda muy intensa, Fernando Fraquelli, porque todo se pospuso, se postergó, Sí, claro. pero más allá de eso hubo muchas cosas también en la Cámara. Mucha actividad, muchos homenajes al Papa Francisco, en las horas que van transcurriendo respecto al funeral del Papa Francisco en el Vaticano. También, obviamente, como a toda la sociedad argentina, la ha golpeado y ha golpeado también al Congreso Nacional en torno a su actividad. Hay un luto de 7 días que estableció y está transcurriendo por parte del Poder Ejecutivo Nacional y que se ha sumado, obviamente, el Parlamento argentino. Esto hizo que, más allá de la actividad que tuvo la Cámara de Diputados, que tuvo también el Senado Nacional, gran parte de la actividad se haya trasladado para la próxima semana, lo que anticipa una próxima semana corta, pero intensa en cuanto a los debates a seguir por el cuerpo. Vamos a pasar a los títulos más destacados del día de hoy. Aprobaron los modelos para la boleta única de papel. La Cámara Nacional Electoral dio el visto bueno para el estreno de la boleta única. Segunda cumbre sudamericana agroglobal, el Congreso de la Nación fue la sede del segundo encuentro que se realizó en la jornada del día de ayer. Fallecimiento del Papa Francisco. Mañana a partir de las 10 se realizará el funeral de Estado para despedir al Sumo Pontífice. Y hace un ratito nada más, nuestros colegas que están en la Casa de Gobierno informaban a través de los medios de comunicación que el presidente Javier Milei, junto a toda su comitiva, ya están en Italia, ya están en el hotel que se van a alojar para mañana formar parte de esto que contabas en el último título, Fernando, que tiene que ver con el funeral, la ceremonia, digamos, ya final de la despedida del Papa Francisco. Así es, y la decisión también que adoptó la Cámara de Diputados, que adoptó también el Senado Nacional, que fue no enviar una comitiva oficial a Roma a la despedida del Papa Francisco. El tema fundamentalmente tiene que ver por la situación de austeridad que están atravesando ambas cámaras legislativas y la decisión que ha adoptado en el Senado Victoria Villarroel, en la Cámara de Diputados Martín Menem, y el homenaje, en definitiva, al Papa Francisco. Los legisladores nacionales, en la Cámara Baja lo hicieron el martes, en el Senado Nacional lo hicieron en la jornada de ayer. Ahí se le rindió el homenaje merecido a la figura del Papa Francisco, a la figura de Jorge Bergoglio. Exactamente. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Rascher. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida a este segmento de Pasos Perdidos. Gracias por compartir. Muy contenta de compartir con ustedes este segmento de analizar la realidad del Congreso. También hace un poco de historia sobre lo que ha pasado en el Congreso en los últimos 40 años, los cambios en las legislaciones. Hoy les voy a contar un poquito, vamos a hablar un poco de cómo cambió el sistema jubilatorio en los últimos años, desde la privatización, desde la estatización, los sistemas de actualizaciones, tenemos para todo gusto y color. Sí, bueno, decimos siempre que es un tema que recorre el Congreso hace mucho tiempo, el análisis de cómo hacer con el sistema previsional, no solamente con la estatización después de las AFJP, sino un poco es tema transversal a la historia del Congreso. Bueno, sí, y además un tema que es sumamente actual, porque estamos en el medio de una discusión que también está dando un plenario de comisiones, que son las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que es la Comisión de Previsión Social, llevando adelante nuevamente un debate que, recordemos, lo dio también en el año 2024 respecto a la fórmula de movilidad jubilatoria. Sí, pero este año tiene que ver con el tema de la moratoria. Exactamente. Pero les quiero solamente dar un dato como para que los televidentes se queden acá mirándonos como siempre. El 10% del PBI se destina mucha plata al sistema jubilatorio. En los presupuestos, este año no se votó, pero en los presupuestos el pago a jubilaciones, pensiones, planes sociales y otros gastos
en la materia es el 70% del presupuesto. Sí, la jubilación, que es el salario diferido, ¿no? Todos los aportes que hacen los trabajadores durante su vida activa, y también el problema que va de la mano con la jubilación, la recaudación, que es de donde sale en definitiva el dinero, y la registración de los trabajadores, que una gran mayoría de compatriotas tienen todos sus trabajos sin registración, y bueno, muchos de nosotros tenemos trabajos registrados y no registrados, así que también parte del problema, bueno, como venimos viendo hace mucho tiempo, está acá en el Congreso desde siempre. Exactamente. Bueno, la discusión que va dando, repetimos, esta Cámara de Diputados en comisiones, que retoma también la semana que viene, los temas que están vinculados, en este caso con la moratoria previsional, y que una agenda que después vamos a estar comentando, porque tiene prevista una sesión especial de interpelación, tiene también prevista comisiones de diferentes temas a discutir en esta Cámara de Diputados, y entre ellas también la conformación de una comisión especial investigadora. Sí, exactamente. Vamos a repasar ahora el testimonio de la diputada Vilma Ripoll, haciendo un poco su debut como diputada del Frente de Izquierda. Asumió en la última sesión justamente la semana anterior, cuando asumió el jefe de gabinete. De hecho, hubo un intercambio amoroso, podríamos decir, con mucha onda de Guillermo Francos hacia la diputada Vilma Ripoll. Entonces, en ese sentido, bueno, vino aquí a la Cámara, al programa de Diputados Televisión, y queremos compartir con ustedes un fragmento de la entrevista. A mí me parece que es al revés. Tendrían que tratar de llegar a las elecciones con algunas cosas claras, por lo menos las que son más cuestionadas, las que son más pesadas. No, tratan de que no, ninguna, y entonces vamos a las elecciones y nada más. Entonces, creo que es una situación, igual que esa de, no sé si... La de trabajo, igual que... El problema fundamental que tenemos, que es que ahora gobierna el Fondo Monetario, no nos podemos engañar. Gobierna el fondo, es así, entonces ellos dicen, vamos a tratar la reforma jubilatoria, la reforma laboral, no sé si esa no tendrá que ver también con la reforma laboral, y bueno, a nosotros nos parece que eso es complejo, ¿me entendés? Porque estamos en una situación muy delicada que ellos no reconocen. Ellos dicen que, vos lo escuchás a Milei en el día de hoy explicar por qué en realidad las modificaciones y todas las cosas que se van a hacer son importantes, y cuando vos lo escuchás decís no son importantes si se hicieran como tienen que ser, no así. Entonces, a mí me parece que entre la motosierra que nos amenaza, el Fondo Monetario, la motosierra y la criptoestafa de Libra, esas no llegan más, ¿me entendés? La criptoestafa, ellos amenazan con hacer la comisión, que está empatada, 14 de cada lado. Sí. Bueno, esa va a dejar de estar empatada porque rápidamente encuentran la manera de hacerle cambiar de opinión a los diputados. También como diputada ya en funciones aquí en Diputados TV. Bueno, ahí estaba planteando un tema, la diputada Vilma Ripoll. El tema de la comisión investigadora, los números que hay de un lado y del otro, ¿no? 28 integrantes, 14 integrantes que están, digamos, más cercanos al gobierno y que tienen una postura de no avanzar con una investigación. 14 integrantes, uno puede decir más cercanos a Unión por la Patria, o a aquellos bloques que han pedido la creación de la comisión investigadora, piensan que es necesario avanzar con la investigación. Hay que ver de qué manera se puede lograr ese desempate. Ahora en un ratito vamos a pasar un fragmento de la entrevista que tuvimos ayer con Dania Tabela, diputada de Democracia para Siempre, que es parte del radicalismo, y nos explicó un poco cómo podía ser esa situación. Pero primero vamos a repasar lo que nos decía Nadia Márquez también ayer respecto a la comisión investigadora que se tiene que constituir la semana próxima. Yo, más que el caso Libra, le llamo el caso Silva. ¿Viste los que están silbando haciéndose los disimulados? Por ahí viendo. Porque damos un ejemplo. Durante si sumamos el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con 130 pedidos de informes verbales, que digamos en la práctica les llaman interpelaciones, pero son informes verbales. En el segundo tuvo más de 200, y en el de Alberto Fernández tuvieron más de 300 pedidos de informes
verbales, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional, suman un poquito más de 700 pedidos. De estos 700 pedidos, ¿saben cuántos efectivamente se realizaron? 0. Por eso digo que es el caso Libra, ¿no? Los que miran ahora con lupa, pero que se pasaron las 3 gestiones anteriores silbando para todos lados, haciéndose los disimulados y no había nada para investigar en sus gobiernos. También no se ha dado en otras oportunidades que se sancionaron 3 cosas respecto de este tema. Una comisión investigadora que se reúne la semana que viene, un pedido de informes escritos y un pedido de informes verbales conforme al 71. Respecto de esto último, del pedido de informes verbales, ¿saben cuál fue la última? Le llaman interpelación en la práctica, como dijimos recién no es interpelación, pero la última fue realizada en el año 95. ¿Y eso no tiene que ver, diputada, con las mayorías de las cámaras, digo, con las mayorías y minorías? Claro, con las mayorías que silbaban disimuladamente frente a los bolsos, frente a tantos casos de corrupción que hubo en el kirchnerismo, que silbaban haciéndose los disimulados cuando le pidieron el último pedido, que son los 2 últimos pedidos de informes verbales, a la ahora diputada nacional Tolosa Paz, por las irregularidades en los planes de potenciar trabajo. Ahí todos silbaban, todos estaban distraídos. Entonces la pregunta es si esto es realmente una necesidad de información o es un circo político. Para mí es un circo político, lo único que nosotros no estamos acostumbrados o no compartimos, tener que ponernos la nariz de payaso para hacer reír al resto. Entonces, realmente lo decimos, esto no tiene que ver solamente con mayorías y minorías, sino que algunos se hicieron los distraídos tantos años, tanto del kirchnerismo como los aliados eventuales y transitorios que tiene ahora, y ahora miran en lupa un tuit del presidente. Bueno, eso va a ser parte de la discusión del día miércoles, ¿no? El miércoles a las 10 de la mañana. Exactamente. Hay que ver cómo pueden resolver. Hoy parece que no pueden resolver quién va a ser el presidente. Dicen que hay 14 de un lado, 14 del otro. ¿A quién van a proponer? ¿Qué va a ser el oficialismo? ¿Va a querer ser uno de la Libertad Avanza o va a proponer a uno del PRO o uno del radicalismo, como decían que podía proponer alguien del radicalismo, digamos, de la bancada radical que quedó hoy de 14, oficial, digamos, oficial de 14 miembros. UCR. Exacto. ¿Qué va a hacer UP? ¿Va a insistir en que sea uno propio o va a hacer la estrategia de poner alguno de los bloques que impulsó en la comisión investigadora junto con UP como Encuentro Federal, donde lo tenemos ahí a Carreño y a Nicolás Mazot? O también puede ser uno de los Lilitos, que está ahí Maximiliano Ferraro o Mónica Frade, o... bueno, el Bloque Democracia para Siempre de varios también, ¿no? También puede ser. Carvajal es Exacto, uno, sí. Dania Tavila también está, o Carla Carrera es una de ellas. Dania Tavila está. Entonces, sí, hay que ver, Fernando pues hay que Carvajal. ver cuál va a ser la estrategia. Yo hoy la veo difícil porque el empate, no creo que ninguno quiera ceder una posición. Claro. Bueno, compartamos entonces lo que decía ayer Dania Tavila, a ver si responde un poco también las inquietudes que nos traía Silvia. Ese empate virtual está planteado sobre la base de presuponer posiciones que no son todas de la misma forma como han actuado o como se han visto a lo largo de los últimos meses. Con lo cual digo, démonos el beneficio de la duda de que ese empate virtual no sea tal. Pero más allá de eso, me parece que lo importante es que durante estos días que quedan de acá al miércoles que se conforme la comisión, va a haber muchas conversaciones y mucho trabajo en esta idea de, ¿le sirve al gobierno fundamentalmente que exista la comisión de investigación? ¿Por qué? Porque deslinda responsabilidades y efectivamente no las tienen, efectivamente esta comisión deslinda responsabilidades y va a mejorar incluso la futura performance o la performance que vaya a tener el gobierno en el proceso judicial que tramita en el Poder Judicial Nacional e Internacional. Me parece que justamente tiene que ocurrir esta comisión de investigación y hay que sacarse el miedo de lo que vaya a pasar en la comisión de investigación porque no va a pasar más que efectivamente interpelaciones, preguntas, opiniones de expertos, opiniones de damnificados. Digo, va a ser una comisión de trabajo donde vamos a poder justamente de alguna manera deslindar o no
yo espero que se deslinden las responsabilidades, lo digo por el bien del país, no por cercanía ideológica con el gobierno, sino porque simplemente yo quiero que a mi país le vaya bien. Yo creo que efectivamente la comisión le va a servir al gobierno para poder avanzar en esclarecer muchas de las circunstancias que rodearon a la difusión que hizo el presidente Milei de esta especie de criptomoneda. Entonces me parece que eso va a ser importante. Entonces, dejemos que trabajen los diputados y diputadas en esto de encontrar un equilibrio que permita funcionar la comisión sin que sea un circo, sin que sea una revoleada de causas por la cabeza, sino que efectivamente tengamos la posibilidad de hacer un proceso serio con participaciones de especialistas, de funcionarios y funcionarios que de alguna manera tienen vínculo y responsabilidad o que se los vio exhibirse en torno a esta criptomoneda, y pensemos que efectivamente nos va a servir como una herramienta de esclarecimiento de los hechos y fundamentalmente de brindar mayor transparencia sobre la gestión del Ejecutivo y también sobre el rol que tiene el Congreso en estas circunstancias. Bueno, ahí la respuesta más o menos te quedó lo que te decía Silvia, la diputada Tabela. Ella es política, tiene que tener una mínima esperanza, no puede decir estar empatados. Pero está bien lo que plantea Dania Tabela, dice, pongamos en duda, ¿no? Esos 14 y 14. No es cerrado. Claro. Político, obvio. Es político. La rosca es la bloques rosca. Están dialogando, están en medio de diálogo. Nosotros que somos parlamentarios hacemos el poroteo en también lo que analizamos a lo largo de la historia y la trayectoria. Es Innovación Federal, porque no tengo ni con los radicales ni con el PRO. Es cómo va a jugar Innovación Federal. Que hay una diputada de Salta y un diputado de Río Negro. De Río Negro. Ahí hay una situación interna también, porque parece que en Innovación Federal los misioneros también estuvieron señalando que ellos habían pedido participar de hecho, tienen reunión. más integrantes. Bueno, es una discusión interna de Innovación Federal, que finalmente dijo, son estos dos los candidatos, las propuestas para que estén en la comisión investigadora. Y sobre ellos también va a estar mucha de la discusión de oficialistas, paraoficialistas y todo el espectro opositor, ¿no? Quienes, como la diputada del bloque Democracia para Siempre, impulsan esta comisión. Sí. Porque la presidencia es un rol muy importante, ¿no? Quien preside tiene que ver con el ritmo. Exactamente, si te preside un opositor duro, va a pedir muchos informes, va a hacer citaciones. Y si te preside alguien más cercano al oficialismo, va a tratar de congelar la comisión. Claro. Y eso es lo que se pone en juego. El tema es buscar, me parece, un punto medio. Ahí es donde están trabajando de los distintos sectores. Unión por la Patria ya anticipó en una reunión no sé si entre los 14 que digamos que están más cercanos, digamos. ¿no? Más alejados del gobierno, más cercanos entre ellos. No sé si han participado los 14, pero sí Unión por la Patria dejó en claro que ellos no van a presidir la comisión investigadora. No van a insistir con eso. Porque entienden que la figura de un diputado o de una diputada de Unión por la Patria no lograría consenso para romper esos 14. Exactamente. Entonces, empezó a circular la posibilidad de algo que decía Silvia, buscar entre los candidatos que ya están establecidos en la comisión, que pertenecen a Encuentro Federal, o alguien cercano y que esté dentro de la coalición cívica. Que son parte de los bloques dialoguistas, ¿no? Con el gobierno. Y también están viendo el tema de Innovación Federal. Habrá que ver. Bueno, ahí a ver si le toca a alguno de ellos presidir, digamos, ¿no? Exactamente. Como porque el cálculo da también de quienes... la comisión se aprobó en el recinto, entonces tiene que conformarse, no hay forma de evadirla, ¿no? No, se va a conformar, pero va a depender quien tenga la maneja la comisión, hablando claro, para ver cómo va a ser el ritmo que tendrá, como dijiste vos recién. Bueno, pero también se llegó al número de 28 después de muchas estrategias de articulaciones, ¿no? Y de nuevos interbloques y de interpretaciones sobre la resolución que se aprobó en el recinto. Eso nos anticipaba Tabela también cuando conversamos en estos días. Va a ser un poco cuestionado al principio de la comisión, ¿no? En principio sí, ya fue cuestionado por algunos bloques que le han enviado notas al presidente de la Cámara, Martín Menem, pero en definitiva hubo
interbloques que creó el oficialismo, La Libertad Avanza, con lo que creó. Hubo interbloques que creó también Unión por la Patria. Entonces, digamos que si hay irregularidades, si eso es considerado, porque hay también diferentes interpretaciones. Claro, sí. Si es considerado eso una irregularidad, ven que hay irregularidades de los dos lados. Exactamente, porque 2 diputados de Unión por la Patria hicieron un interbloque con la izquierda, porque si no la izquierda, como había renunciado una de las diputadas, se queda con 4 miembros y no con 5, que es lo que exigía la resolución para poder integrar la comisión, tener 5 diputados. Había renunciado una diputada, bueno, el ingreso, hace un interbloque y el ingreso de Julia Estrada y de Mónica Macha en el interbloque de izquierda les permitió mantener 2 miembros. En lugar de 1, pues no podían tener ni 1, les permitió tener 2 miembros. Entonces todos hicieron, el PRO hizo sus maniobras también, cuando se suma el MID al PRO, que venían trabajando juntos. Voy a reconocer que venían trabajando hace bastante tiempo juntos y que iban a hacer un interbloque, pero no ahora, lo iban a hacer cerca de fin de año. Como lo anticiparon. Claro, porque el PRO va a quedar muy reducido. Hay que ver cuántos diputados puede renovar. Pone 22 en juego. Ahora, el PRO... No es un montón, sí, la PRO, mitad de su bloque casi, ¿no? Un poco más de la mitad, el 60%. El PRO y el MID hicieron un interbloque. Lograron 40 diputados, le corresponde 2 lugares, 4 lugares en la comisión. Sí. ¿No? Ahora, después que se firmó la resolución de la comisión, hubo un nuevo bloque que se creó restándole 2 lugares al PRO, que son los diputados de Santa Fe. Y abrieron otro bloque. Pero ya estaba hecha la resolución. Conformada la comisión. Bueno, todas las estrategias, para llamarlo de manera muy delicada, que hacen los diputados, sobre todo las autoridades de los bloques, para ganar lugares en esta comisión investigadora que se constituye entonces el día miércoles formalmente a las 10 de la mañana y todos vamos a estar atentos y atentas a lo que allí suceda. Por ahora vamos al primer corte. Vamos a la pausa, quédese, estamos en Diputados Televisión, regresamos enseguida. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel?
Aquí seguimos en Pasos Perdidos, este día viernes, preparándoles una agenda muy intensa para la semana que viene. Sí, así es. Desde tempranito acá en Diputados TV hasta el final del día, el martes, el miércoles, porque después, bueno, jueves y viernes van a descansar un poco de nosotros porque es feriado, y feriado puente el día 2 de mayo, el primero día de los trabajadores, feriado nacional, internacional, mundial, y el 30 va a haber movilización también de los centrales de trabajadores en conmemoración por el Día del Trabajador. Seguramente se congregarán ahí el 9 de julio. Claro, exactamente. Y obviamente los miércoles, como siempre, las movilizaciones de los jubilados o la presencia en la puerta del Congreso de los jubilados, como lo hacen de manera tradicional. Bueno, hablando del miércoles, tenemos lo que es la comisión investigadora. Hablando también del martes, tenemos lo que es la interpelación, ¿no? A los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, confirmado Guillermo Francos. Veremos qué es lo que pasa con el resto de los ministros citados. Tanto Mariano Cunio Libarona como el ministro de Economía, en torno a la presencia de ellos a partir del caso Libra. De ahí surgió no solo las interpelaciones, sino también la creación de esta comisión investigadora. Exactamente, bueno, y sí. Mariano Cunio Libarona ya confirmó que viene. Bueno, ahí está, pero tenemos un buen dato. No lo veo que venga Caputo. Los ministros, los del área de Economía, no parece que por ahora hayan respondido. Y decías que teníamos agenda de actividades. A las 14 horas el día martes está la reunión. Y ahora faltaba la comisión de presupuesto, que se logró con un emplazamiento porque evidentemente José Luis Espert no tenía ninguna voluntad en convocar a la comisión. Pero se va a tener que quedar sentado ahí y va a venir Previsión Social con Gabriela Broger de Corin para trabajar el tema de la moratoria previsional. Y a cuento de esto es que nos trajiste un montón de información, Silvia, sobre un debate que decíamos atraviesa la historia del Congreso desde el tema de las jubilaciones, siempre, la situación de los jubilados y cuando hacemos referencia también a los jubilados que están en la puerta del Congreso, tenemos que remontarnos a los 90, tenemos que remontarnos a las marchas que organizaba Norma Pla. Exactamente. Desde ahí continuaron. Sí, hasta ahora. Porque siguieron, llegó el 2001 y los jubilados estuvieron firmes y pasaron nuevas crisis. Pasó algún ministro que se puso a llorar con Norma Pla, Domingo Cavallo. Y que ingresó a este edificio. Sí, exactamente. A este edificio y ahí nos trajiste un poco de historia. Derramó algunas lágrimas. Bueno, trajimos un poco de historia. Bueno, el tema jubilatorio siempre es, es un problema para todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque el sistema jubilatorio te marca cómo va a estar tu presupuesto también. El 10% del PBI hoy en el 2025 se destina al sistema jubilatorio, que es todo, asignaciones familiares, jubilaciones, la asignación por hijo, a las embarazadas, digamos, todo se incluye dentro de ese gasto, los gastos sociales y el pago de jubilaciones y pensiones. Entonces siempre es un motivo que todos los gobiernos ¿qué tratan de hacer? Y tratan de pagar lo menos posible, vamos a ser sinceros, digamos. Y algunos han hecho algunas reformas más importantes que otros. Digamos, desde que el gobierno de Alfonsín también intentó hacer algún sistema de privatización de las jubilaciones, pero nunca lo pudo llegar a concretar porque no tenía mayorías en el Congreso. Así como intentó hacer la privatización de aerolíneas, intentó también hacer un sistema de capitalización. No lo logró. ¿Pero quién lo logró? Lo logró el gobierno de Carlos Menem. Cuando asumió el gobierno de Carlos Menem, dijo, vamos a hacer un sistema de capitalización. Bueno, hubo un debate terrible acá en el Congreso, con diputados que se daban vuelta, que iban, que venían. Hasta había un partido blanco, los jubilados, que terminó votando a favor del sistema jubilatorio de capitalización, que después nosotros lo abreviamos con unas siglas que se llamaban AFJP. Claro, y fue el diputado del Partido Blanco el que dio el quórum para que esa sesión pudiera concretarse y llevarse adelante. Fue el diputado clave.
para cambiar el para sistema. Estar sentado, porque no en el tenían recinto. quórum. No tenían quórum. Y el tema es, Silvia, que se venía de un sistema solidario y de reparto, parecido, bastante parecido al actual, Sí. y se pasó a un sistema donde cada argentino individualmente ahorraba en una cuenta administrada por un fondo de inversión. Claro, en definitiva, lo que hoy conocemos como fondo de inversión. Claro, se armaron empresas para administrar los fondos generados con los aportes de los jubilados. Cuando pasó el tiempo, se dieron cuenta que los jubilados que se habían jubilado con el sistema de las FJP no estaban cobrando ni la mínima de lo que cobraba el sistema, los que se habían quedado en el sistema de reparto, porque hubo mucha gente que se quedó en el sistema de reparto. Fue compulsivo, pero hubo algunas, bueno, fue muy controversial, entonces hubo también mucha discusión judicializada que habilitó una alternativa. La primera ley era sin alternativa, pasaba compulsivamente a aportar una caja privada. Exactamente. Luego hubo que modificarlo porque hubo mucha resistencia, Sí, ¿no? claro. Exactamente. Sí, hay gente que directamente se quedó en el sistema, que se negó a pasarse, fue a la justicia le habilitó que siga en el Estado, pero bueno, pasaban los años y cada vez los que se tenían que jubilar con las FJP cobraban muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Llega el gobierno de Néstor Kirchner y dice, no, esto le tengo que dar una solución. Él, en primera instancia, hay una modificación a la ley para que uno se pueda pasar sin ningún problema nuevamente al Estado. Pero no resolvía el problema el problema jubilatorio de los que habían quedado en las FJP. Entonces, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2008, se dice, no, vamos a volver de nuevo al sistema solidario de reparto. Se hace un debate en el Congreso, ¿no? Se hace un debate en el Congreso, se aprueba esa ley, se aprobó con una mayoría muy amplia, ¿eh? ¿Sí? Se aprobó con una mayoría muy amplia. No solo los votos de Frente para la Victoria, sino que el radicalismo también respaldó esa medida en ese momento. Se aprueba con amplia mayoría y, bueno, entonces ahí se aprueba esa ley y también se aprueba ese mismo año cómo va a ser el sistema de movilidad jubilatoria, cómo se van a actualizar las jubilaciones. Y se establece que va a haber un aumento cada 6 meses y ese aumento se va a fijar con una fórmula que era el aumento que había en la recaudación, digamos con el aporte que había de todos los trabajadores, cómo iba a ser el aumento de la recaudación y cómo iba a ser el aumento que tuvieron los trabajadores en base al RIPTE, que es un promedio. De todos los aumentos se hacía un promedio, entonces 50% se calculaba en base ese aumento al aumento de las cajas jubilatorias y 50% se aumentaba en base al RIPTE. O sea que se construye no solamente la reestatización del sistema, que quiere decir que es el aporte de los trabajadores activos más aportes del Tesoro o de otros impuestos, que después también los podemos detallar. Sí. Por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos aporta una proporción también a eso. El impuesto al cheque va todo al ANSES. Por ejemplo, todas esas estrategias para sostener y robustecer el aporte a los jubilados, sino que también se aprueba, como otra ley, el sistema y la fórmula para la actualización. Siempre, como decimos, insuficiente, pero una regla ya ordenada de 2 veces por año un aumento. Por ese motivo, digo, hablando de cómo se distribuyen a veces las partidas del ingreso que tiene el Estado por intermedio de los impuestos, el impuesto al cheque nunca fue coparticipable. Exacto. Más allá de que lo han pedido varios gobernadores, principalmente cuando las primeras medidas de Javier Milei, que fueron cortar envíos a las provincias, la primera reacción fue, bueno, entonces empecemos a coparticipar otros impuestos, como es el caso del impuesto al cheque. Exactamente. Exactamente, pero ese sistema que se había establecido de aumentos en marzo y en septiembre, después también vuelve a cambiar. Viene el gobierno de Mauricio Macri que hace una ley de reparación histórica, en sus primeros meses de gobierno y después cuando gana las elecciones, en el 2017, genera otra reforma de la ley previsional y cambia nuevamente la fórmula de actualización. Y ahí se establece
que los saberes se van a aumentar un 70% en base, digamos, con una fórmula que era un 70% en base a la inflación y un 30% en base a los aumentos de los haberes de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Pero por qué Macri insiste con esa fórmula? Porque pensaba que la inflación no se iba a disparar. Claro. Entonces pensaba que iba a poder hacer menos aumentos, digamos que los aumentos no iban a ser tan importantes, porque él pensaba que iba a tener controlada la inflación, cosa que no pasó en el final de su gobierno, Sí, que termina estas con un modificaciones. 54% de inflación. Claro, también venía proyectándose una inflación un poco más elevada, o Exacto. sea, había empezado a acelerar con el cambio de gobierno de las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno de Mauricio Macri, se acelera bastante la inflación y eso hace que también con esta estrategia que vos contabas y describías bien, Silvia, se incorporara la inflación que siempre había quedado como remitida, ¿no? Quedaba como menos establecida. Y también decir en relación a eso, que es lo que planteabas, que la reparación histórica tiene que ver con los juicios que se hicieron por estos cambios abruptos. Abruptos, digo, quiere decir que son decisiones del gobierno. Mucha gente le resolvió un problema que tenía realmente la ley de reparación histórica, que venía con demandas, le permitió al Estado cerrar muchos juicios. Igual sigue habiendo una cantidad de juicios importantes del como sistema. se hacen esos movimientos, digamos, de cambios legislativos, los que habían perdido parte de sus jubilaciones en las AFJP o con la estatización o con la privatización en su momento, Exactamente. generaron juicios que llegaron a la Corte Suprema después de 20 años, hay que decirlo, Claro, el tiempo de la exactamente. justicia en Argentina. Es que también hay... Y ahí impactó esto de el gasto que tenía el Estado, porque justamente cuando asume Mauricio Macri establecen pagos de la Corte Suprema a sentencias muy voluminosas, digamos. Claro, ¿no? en el medio están que en cada movilidad jubilatoria, mientras que se implementa uno y se empalma con la nueva movilidad, ahí es donde se produce también un desfasaje y es ahí donde termina judicializándose la situación. Bueno, pero no terminó la movilidad. El sistema creado por Mauricio Macri no duró muchos años, porque cuando asume Alberto Fernández, por un año se suspende esa movilidad, se dan aumentos por decreto y al año se aprueba una nueva ley para modificar la ley que había, el sistema que había instrumentado Mauricio Macri, y ahí volvemos al sistema del 2008, por el cual las jubilaciones se iban a aumentar también 2 veces al año. ¿Con qué fórmula? La fórmula de un 50% en base a la recaudación y el otro 50% en base a la evolución de los salarios. Volvemos de nuevo al sistema del 2008. Pero ese sistema dura solo 4 años porque en el gobierno de Javier Milei cambian, pero esta vez por decreto, nuevamente la ley y se establece que las jubilaciones se van a aumentar de acuerdo al índice de inflación. Esto se aplicó a partir de abril. El problema es que entre enero y abril hubo un bache y muchos bloques quisieron cubrir ese bache porque el gobierno había un 12%, quedaba un 8%. Entre el Kirchner y la Unión por la Patria y otros bloques logran aprobar una ley, después digamos, se aprueba en diputados, se aprueba en Senado, la veta el gobierno nacional y Javier Milei consigue mantener la ley, el veto, en la Cámara de Diputados con el aval de diputados de la Unión Cívica Radical, del PRO, junto 87 voluntades, y eso eran los 2/3 que necesitaba para mantener el veto. Y a partir de ahí quedó fijo este sistema. Y ahora lo que está en discusión acá en esta Cámara es qué hacemos con los que no se pueden jubilar y que no pueden acceder a la moratoria que terminó el pasado 23 de marzo. Y este va a ser el motivo del que se va a empezar a discutir nuevamente en un plenario de las comisiones de Previsión Social y presupuesto para ver qué respuesta se le puede dar a este tema de la gente que queda fuera del sistema porque no se puede jubilar. Hay que acordarse que el 61% de las jubilaciones que hoy paga el ANSES son por moratoria. Y tenés estos datos, ¿no?, sobre la cantidad de personas hoy que están jubiladas. Más de 5.500.000 personas están jubiladas. Y eso que nos decías, que muchos ingresaron a través de la moratoria porque hay un dato clave. En ese traspaso con las AFJP
hubo también una situación de trabajo no registrado. Ahí también nace el monotributo como alternativa a ese trabajo no registrado, y una posibilidad de que las personas paguen su propia jubilación, un porcentaje, la que le toca al trabajador por lo menos, que dentro de la ley de contrato de trabajo establece un porcentaje para el empleador y uno para el empleado. Como hay mucho subregistro de empleo, mucho trabajo no registrado, el 60% del trabajo en Argentina es no registrado o informal, bueno, es muy poca la cantidad de trabajadores que aportan. Y si el salario está deprimido como ahora, es menos lo que uno aporta, porque el porcentaje de una X cantidad de plata no es lo mismo que si fuera el doble, ¿no? Si los salarios estuvieran más apreciados. Y eso hace que mucha gente no llegue a los años de jubilarse teniendo la edad jubilatoria, no haya podido hacer los aportes porque, bueno, trabajo en negro, no registrado. Sí, porque el trabajo en monotributo es registrado. Vos pones algo para la jubilación, una partecita, ponés. Pero el problema es que hay un 40%, ni siquiera con monotributo, trabajo en negro. Sí, sin registrar de ninguna manera. En ningún lado. Mucho se da en varias áreas, en el área de la construcción es muy alto, en el área de las empleadas domésticas es muy alto. Y el trabajo informal, el trabajo de subsistencia, ¿no? Los vendedores ambulantes, un montón de gente que no tiene reconocido su trabajo, o porque los trabajadores tampoco, o los empleadores no han aportado. Hay mucho fraude también de empresas que no aportan. Vos te llegás a jubilar o ves en el ANSES y te encontrás que hay, no sé, 5 años de tu trabajo que no fue aportado si trabajabas en una pequeña empresa. Yo tuve un montón. Mira, ¿viste? Bueno, y trabajé en empresas grandes como La Razón. Bueno, ahí está también algunas de las discusiones pendientes que tiene el Congreso respecto a una reforma tributaria que es en parte también los acuerdos que se alcanzaron entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Sí, ¿no? Hablar de una reforma tributaria, de hablar de una reforma laboral, de hablar de algunas reformas que tienen que ver con esto que estamos hablando. También una reforma previsional. Hay borradores que están hablando de una reforma previsional que lleve y que eleve la edad jubilatoria de las mujeres, que eleve también la edad jubilatoria de los hombres. Bueno, son discusiones que tendrá que pasar por este Congreso. Sin duda, y son discusiones que aparecen fuertemente con los cambios de gobierno, de signo político de los gobiernos, ¿no? También aparece en esta dinámica actual que tenemos, que no hay casi reelección de los partidos políticos que están gobernando y que gobiernan cada 4 años, pasan estos movimientos, estos cimbronazos que generan también un deterioro muy fuerte. Y hay otras políticas de subsidio indirecto, como todo el sistema de asistencia a la salud que tiene el Estado argentino para las jubilaciones, que es el PAMI, ¿no? Que también, entre los medicamentos que se entregaban de manera gratuita, o la asistencia con estudios, ¿no? Estudios de altas complejidades que no se tienen que pagar porque están cubiertos, se compensaba también un poco el salario. Bueno, vamos a ser sinceros, la cantidad de medicamentos que hoy pasaron a ser libres, digamos, que no necesitas receta, es un perjuicio para los jubilados muy grande, porque cada vez te meten más remedios que no de venta libre. Claro. Entonces no se consiguen los descuentos. No se consiguen los descuentos. Exacto. Otra forma de que alcance menos ese salario diferido, que es la idea de la jubilación, ¿no? Uno va aportando cuando es trabajador activo para que cuando llegue la edad que otra persona joven tenga que ocupar ese puesto, con ese aporte que hizo en su momento para las personas que ya no están trabajando porque son mayores, bueno, sostengan a las generaciones siguientes. Por eso se llama sistema solidario, ¿no? Los activos de hoy sostienen a los pasivos de hoy. Los pasivos de mañana van a ser sostenidos por los trabajadores activos de mañana. Por eso tiene que ser un sistema compensado entre y el rol, bueno, fiscalizador del Estado, ¿no? Porque si el Estado no fiscaliza, no se hacen los aportes. Bueno, ahí está un poco lo que nos contaba Silvia. El raconto en estas pocas placas, pero que en años son 30 más años de la historia argentina de materia previsional y que desembocan y que terminan con esta discusión que hoy está dando el Congreso de ver qué pasa con la moratoria previsional. Bien la decían la información que caducó el pasado 23 de marzo y que en un par de semanas puede llegar a haber ya dictamen. Claro, porque tenía el emplazamiento también una fecha de finalización, el 6 de mayo. ¿No? El 6 de mayo, pero como la semana pasada no sesionó la comisión, el plenario, tendríamos que postergarlo una semana más. Claro, o sea, para la primera quincena de mayo ya estaría el dictamen y estaría en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Ahí después veremos
de qué manera aquellos que avanzan con diferentes proyectos de moratoria previsional terminan... Igual dicen que va a ser el 6 de mayo porque ellos no tenían previsto reunirse esta semana. Entonces directamente el 6 de mayo, mantener esa fecha. Mantienen la fecha porque ellos el 22 no se iban a reunir el martes porque estaba la interpelación. Claro. Entonces ellos ya habían previsto el miércoles 29 y el 6 de mayo. Perfecto. El 6 de mayo, la firma del dictamen y habilitar el recinto de la Cámara de Diputados. Claro. Ahí tendrán que construir mayorías, pero más pensando, con la experiencia del 2024, que la construcción de mayorías tiene que consolidarse en diputados, tiene que consolidarse en el Senado. No está fácil, ¿eh? No es fácil, pero a la vez tener una construcción de mayorías que pueda bloquear o cualquier veto. Avanzar por sobre cualquier veto. Exacto, ¿no? que es la experiencia del año pasado por lo menos, ¿no? Con un porcentaje que había quedado, como bien explicaba Silvia, difuso entre la aplicación de una fórmula y la otra. Claro, porque en el tema de la moratoria, el radicalismo nunca estuvo a favor. Entonces me parece que ese es un tema que vamos a tener que ver. Igual sobre este tema previsional vamos a tratarlo en varios programas. Muy bien. Porque hay mucha tela para cortar. En varios viernes, no solo con José Di Mauro. No, está con nosotros también, por lo bien. menos este rato, así que muchas gracias Silvia también porque refrescar la memoria nos permite entender las discusiones del hoy. Así que en las próximas semanas le vamos a preguntar más cosas. Sí, a la pausa. A la pausa. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegas a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel? Aquí estamos, último bloquecito ya de Pasos Perdidos. Y Fer, te tengo una buena noticia. ¿Sí? Tenemos un diputado del otro lado. Muy bien, bueno, nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba.
Le damos la bienvenida al diputado Oscar Reño del bloque Encuentro Federal de la provincia de Córdoba. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenas tardes. A ustedes, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, te escuchamos ahí con un poco de ruido ambiente, te cuento para que sepas, para tratar de hacer una entrevista donde nos escuchemos. El miércoles se constituye la comisión investigadora, estamos muy atentos acá en el piso, estamos con Fernando Fraquelli, con Silvia Rascher, saludándote. ¿Cómo va a ser la definición de las autoridades? Porque nuestros cálculos nos dan un empate virtual entre quienes impulsan fuertemente esta comisión investigadora por el caso Libra y quienes prefieren que se discuta en otros ámbitos, como es la investigación que lleva adelante el Ejecutivo Nacional y la propia justicia, digamos. Bueno, sería muy bueno que podamos resolverlo esto políticamente. Creemos que se equivocó el presidente Menem al sacar una resolución en la cual se violenta lo que son los antecedentes de la justicia y de la Cámara de Diputados respecto, o del Congreso mejor dicho, respecto de cómo tiene que conformarse o cómo tiene que tenerse en cuenta los bloques y los interbloques que hay dentro de una Cámara para este tipo de cuestiones, particularmente lo que era el caso de Luis Juez cuando tuvo que ir a la Corte Suprema en un amparo que inició con Humberto Schiavoni para lograr lo que es una silla en el Consejo de la Magistratura. Sí. Lo que hizo en aquel momento el kirchnerismo fue dividir o tomar divisiones que se hicieron ad hoc para poder conformar mayorías y minorías que le quitaran esa silla. Bueno, lo mismo terminó pasando en la Cámara de Diputados, porque si bien al principio se habían formado interbloques, que pareciera que era el espíritu de lo aprobado, después cuando se habilitaron y se firmó una resolución donde se habilita bloques partidos para hacer esta división, bueno, creemos que ahí se equivocó y por eso estamos tratando de resolverlo políticamente y si no tendremos que acudir una vez más a las mayorías y minorías para interpretar el reglamento. Ahora, Oscar, acá cuando pensamos en el caso Libra hay dos pasos. El primer paso va a ser la interpelación a los ministros, el paso siguiente será la comisión investigadora y en el medio ¿hay ya cierto acuerdo de cómo llevar adelante esa interpelación en principio a Guillermo Francos? Bueno, ahí se cortó la comunicación. A ver. Estamos tratando de restablecerla. Sí. Decíamos, viste que había mucho ruido ambiente en las respuestas del diputado. Hay que ver eso, ¿no? Lo que nos decía también Dani Tabela, cómo resuelven y cómo se interpreta. Y de última, lo que decía el diputado Oscar Reño, el recinto soberano, podemos decir, ¿no? Y Exactamente. así que pueden ir a una modificación del proyecto de resolución para establecer, qué sé yo, como criterio que se tengan los bloques formados al día que se había sancionado. Se aprobó. Exacto. Exacto. Esa es una posibilidad. Ahora, bien dice Oscar Reño, hay que buscar una decisión política. Claro. Y es ahí donde empiezan a trabajar desde un punto de vista político, de decir, bueno, ¿quién puede encabezar la comisión que no sea ni de un extremo ni del otro? Ni alguien de la Libertad Avanza, ni alguien de Unión por la Patria. Y entonces buscar acercar posiciones a, digamos, a los bloques del medio. Y ahí está Encuentro Federal, ahí está la Coalición Cívica, ahí está Innovación Federal. Sí, porque muchos de esos bloques no, discursivamente, pero también en la práctica, mantienen una distancia muy crítica con Unión por la Patria, ¿no? Que era el oficialismo anterior, y hoy también tienen una perspectiva en algunos temas distantes al oficialismo, ¿no? De el análisis del rol del Congreso dentro de la promoción por parte del presidente de una criptomoneda que resultó en una estafa, es una discusión que también dan los diputados de, bueno, si tienen o no que estar investigando o tienen algo que pueden aportar desde esa perspectiva. No, porque hay diputados que dicen, yo estoy de acuerdo que avance la investigación judicial y no estoy de acuerdo en formar una investigadora, que fue la posición que tuvo Karina Banfi cuando se trató en el recinto. Y otro diputado dice, no, esto se tiene que armar una comisión investigadora. La comisión investigadora, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a dar otras herramientas a la justicia. Claro. Otra cosa no van a poder hacer. No van a reemplazar a la justicia. No pueden sancionar de ninguna manera. Aquí es un tema político. Por eso
E incluso, a ver, ahí estamos nuevamente conectados con el diputado Oscar Agos Carreño. Oscar, la pregunta estaba planteada en torno a los pasos en esta situación que ha generado la criptomoneda Libra, y si ya hay cierto acuerdo también de qué manera llevar adelante la interpelación, en principio de Guillermo Francos, en principio también del ministro Mariano Cunio Libarona. Veremos qué es lo que pasa con el ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, Fernando, lo que hemos hecho, los bloques que hemos pedido la interpelación, estamos hablando, intercambiando ideas de qué proponer en labor parlamentario. Lo que yo creo, lo que yo propongo, vengo planteando, es que primero tenemos que aplicar el reglamento lo más que se pueda. El problema es que el reglamento nunca se utilizó para una interpelación, el reglamento nuevo, y además está pensado para un congreso bipartidista, donde tiene mucho peso un interpelador y un interpelado, como si fueran dos partidos solamente, y hoy tenemos un congreso atomizado. Entonces, el verdadero desafío que tenemos es como darle lugar a todos, que todos puedan preguntar, que no se desvirtúe el procedimiento, que no vaya muy en contra de lo que fueron los antecedentes. El último antecedente fue en 1996 en el Senado y en 1995 en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, tenemos un desafío que tiene que ver con un Congreso que no es bipartidista. Lo estamos trabajando, vamos a hablar con las autoridades de la Cámara y sobre todo con la Secretaría Parlamentaria para tratar de darle un orden y sobre todo que tenga una lógica que permita mostrarle a la sociedad que haya una introducción, que empiece siendo el gobierno el que cuente lo que deba contar, el que conteste esas primeras preguntas que ya le hemos adelantado por escrito. En segundo lugar, que haya un momento de interpelación hecho por los bloques que pidieron justamente interpelar a los ministros, y por otro lado, un momento donde el resto de los diputados puedan hacer preguntas, porque el propio reglamento así lo permite, y está bien que así sea, con algún orden, con algún acuerdo de labor para que esto no sea un proceso de varios días, y por último, que haya algún grado de conclusión de los presidentes de bloque que permitan concluir qué es lo que sucedió y qué son los próximos pasos que tenga que hacer el Congreso Nacional. Un poco es lo que venimos planteando. Diputado, Silvia Rascher lo saluda. A ver, usted vio cómo se fueron desarrollando las últimas sesiones, donde es muy difícil mantener a veces la convivencia. ¿Cómo van a hacer para que en este momento, digamos, que se le pueda escuchar al funcionario, que no lo empiecen a chiflar? Se arman como... Las sesiones se han vuelto muy complicadas. ¿Cuál es su propuesta para poder tratar que, por más que la interpelación ya es un sistema complejo, que pueda servir la interpelación para que para el objetivo que tiene? Bueno, lo cierto es que venimos hablando con los bloques que pedimos la interpelación para que sea efectivamente una interpelación y no que los distintos diputados vayamos agarrando el micrófono para hacer nuestros comentarios sobre lo que sucedió con Libra, sino que tenga realmente el espíritu de interpelación. Esperemos que la mayor cantidad de diputados, o todos, ojalá, así lo cumplan. Estamos tratando de que el plan que propongamos y esperemos aprobar en labor parlamentaria tenga los minutos y la lógica de ir para ese lado. También es muy importante que el presidente de la Cámara, como una especie de moderador y conductor de ese proceso, acompañe en ese sentido, y también es muy importante que los funcionarios que vengan a declarar estén a la altura de no solo tener información, sino también no chicanear, sino entender que el Congreso lo está interpelando como se lo permite la Constitución, y para eso hace falta mucha mesura. En la medida que ambas partes y quien tiene que conducir el proceso o ser moderador, como es el presidente Menem, vamos a obtener un buen proceso, y creo que a la sociedad le tenemos que mostrar que podemos hacer este tipo de procesos de una manera seria. Diputado, ¿qué pasa si el ministro Caputo no se presenta, se ha comunicado, ya se sabe si viene, si no viene, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores tampoco se hacen presentes? ¿Tienen posibilidad de volverlos a citar? ¿Cómo es el mecanismo que estuvieron investigando sabiendo que los antecedentes son de hace muchos años? Bueno, Radio Pasillo, que son los mismos pasillos por los que ustedes andan, dicen que no vendría el ministro Caputo y probablemente tampoco el titular de la Comisión Nacional de Valores. Para el caso de los ministros, en primer lugar son todos funcionarios, o los ministros son funcionarios que juran por una Constitución Nacional que tiene un artículo, que lo deberían haber leído, que los obliga a ir al Congreso. Uno lee cualquier libro de derecho parlamentario, incluso el del padre del presidente de la Cámara, dice que es absolutamente obligatorio para los ministros ir a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no puede elegir el ministro no ir.
También es cierto que las únicas sanciones que hay para los que no vayan está prevista desde el 94 en adelante para el jefe de gabinete. Es decir, ¿cuál es la única sanción que se prevé para un ministro que no cumpla con la Constitución o no asista como lo ordena la Constitución? Es el juicio político. Esperemos que no lleguemos a eso, esperemos que realmente cumpla el ministro. La semana pasada tenía una excusa perfecta que era irse a reunir al FMI en Estados Unidos. Esperemos que la semana que viene no tenga la agenda tan ocupada para ir a brindar explicaciones a otro poder del Estado, y siempre sabemos que fue complicado que vaya al Congreso, pero bueno, lamentamos decirle que se ha aprobado en el marco de una de las cámaras aplicar la Constitución Nacional para que su persona se presente en el Congreso la semana que viene. Oscar, la pregunta de un diputado nacional puede ser tener una respuesta del jefe de gabinete o indistintamente por el ministro de Justicia, o las preguntas tienen que estar dirigidas puntualmente al jefe de gabinete. No, la diferencia de este proceso, que es el proceso del artículo 71, que es la interpelación, es que el actor es el Congreso. Es decir, el Congreso pregunta y debe haber respuestas. Es una ida y una vuelta donde el actor, insisto, es el que pregunta, el que conduce las preguntas. Mientras que cuando fue el 16, que fue el jefe de gabinete a dar explicaciones que él creyó conveniente, él podía contestar lo que quisiera, podía desviar la atención en algunas preguntas y otras responderlas. Ahí tiene mucha más primacía las decisiones de qué quiere explicar y cómo hacerlo el jefe de gabinete. Por lo tanto, acá es distinto. Acá le vamos a preguntar y ellos tienen que contestar. Y de esa forma somos nosotros los que elegimos a quién le preguntamos, salvo que digamos indistintamente para el que quiera preguntar, nosotros podemos dirigir a quien creamos conveniente cada pregunta. Bueno, y después de la interpelación va a venir la discusión sobre la designación de autoridades. Hay que ver cómo lo pueden resolver, ¿no? Bueno, yo insisto en que fue muy clara la votación en el Congreso. Primero, todos apostaban a que no iba a haber quórum y hubo quórum para votar la conformación de esa comisión. Después, muchos votaron en contra y ahora están pretendiendo ser autoridades de la comisión. Es decir, gente que entendía y que ha dicho públicamente de que esto no tendría que existir porque para eso está la justicia y cosas por el estilo, ahora son los que defienden ser parte conductora de la comisión. Por lo tanto, esperemos que en el marco de la política resolvamos. Yo lo que insisto es que quedó muy claro lo que se votó y cuál fue el mandato de la Cámara de Diputados hacia las autoridades y cómo tendría que haber sido conformada. Listo, eso no se cumplió, esperemos políticamente encontrar una salida para que esto funcione. Acá lo más importante es que hay una orden del Pleno de que funcione una comisión investigadora. Si hay gente que la bloquea, ya sean autoridades de las cámaras, diputados, bueno, el mismo reglamento prevé que tenga que hacerse una nueva integración o hay incluso sanciones o herramientas que hay para que esto se destrabe. Y si no, nosotros también podremos volver a juntar números o encontrar otras alternativas, incluso la judicialización, si vemos que esto son todas una serie de artimañas para que no funcione una comisión que se ha votado que funcione. Gracias, diputado Oscar Carreño, de Encuentro Federal de la provincia de Córdoba, por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí está una de las voces importantes e interesantes que vamos a tener que escuchar la próxima semana atentamente en estos puntos, ¿no? En lo que tiene que ver con la interpelación, en lo que tiene que ver con la conformación de la comisión investigadora y la posibilidad de tener ciertos mínimos, pero ciertos entendimientos políticos entre los diferentes bloques. Sí, y esto que también decía al final el diputado Carreño, hay un mandato, hubo un sometimiento a votación, un debate en el recinto, se aprobó esa resolución, antes de llegar al recinto hubo discusiones entre presidentes de los bloques, entre los negociadores de cada uno de los bloques. Todos sabían a qué se atenían y el tema era que hasta último momento se jugó porque no hubiera quórum y que se cayera la sesión. Sí, igual digo, dejaron abierto una puertita que el oficialismo la aprovechó, que es la formación de los interbloques. Y no pusieron que tenía que ser con la misma formación que estaba el día de la sanción del proyecto. No les va a volver a pasar, me parece. Son experiencias que de tener que constituir o negociar alguna resolución. Igual también es lo que decimos siempre, son los acuerdos posibles, ¿no? Porque también muchas de las cosas se negocian y se logran los votos siempre con algún
Alguien cede siempre. En el tema de las interpelaciones cedieron. Sí, claro. No incluyeron a la hermana del presidente. A la secretaria general. Y había proyectos para que sí. Exacto. Hubo una negociación. Eso también es importante decirlo, ¿no? Porque se intentó que fueran solo preguntas. De hecho, hasta el día, la semana pasada, cuando vino el jefe de gabinete, la anterior semana, el 22, que vino el jefe de gabinete, inclusive ahí hubo un momento donde se intentó, ¿no?, dejar de lado. Obviamente se pospusieron para la interpelación las preguntas, que se canalizara a través del jefe de gabinete solamente. Claro. Bueno, hubo distintas, obvio, cada uno tiene que defender su posición. En definitiva. Seguro. Bueno, y el compromiso del jefe de gabinete de dar todas las explicaciones en el recinto de la Cámara de Diputados. Esto lo planteó en la última reunión, en la última visita que tuvo a este Congreso de la Nación, a esta Cámara de Diputados, y quedó en dar todas las respuestas en la interpelación del martes. Así que ahí es donde se generan también las mayores expectativas y la posibilidad, algo que nos adelantaba el diputado Agos Carreño, de lograr ciertos acuerdos para facilitarle también a la presidencia de la Cámara la manera en la cual puede transcurrir de la manera más tranquila. Es una interpelación, pero de la manera más tranquila. ¿Ustedes se acuerdan de las interpelaciones? Yo me acuerdo de las interpelaciones. Hubo una interpelación muy famosa, Domingo Cavallo, que terminó, que era por el caso Chabram. Claro, el cruce con Bailac, que terminaron tirándole un vaso. El vaso con agua y el vaso directo. Sí, así. Exactamente. No, fue y en un momento de mayor convivencia que en la actual. Yo lo que quiero ver, cuando vos arreglás a veces con los presidentes de bloques, si después abajo los diputados lo cumplen. Obedecen, hay tanta obediencia dentro de los bloques y están ordenados. Antes, bien lo tiene muy claro también Agos Carreño el tema, era un congreso diferente, muy distinto. Bipartidista. Claro. Prácticamente el control del Congreso era entre el radicalismo y el Partido Justicialista. Después había algunos bloques menores que tenían que ver y que respondían a los partidos provinciales, como existe ahora, pero no había tanta división de el Partido Justicialista y el Partido Justicialista B y el Partido Justicialista C. Bueno, o el veamos el radicalismo dividido en cuatro bloques y también planteando... Eso va a ser parte de otro programa, chicos. Ya nos anticipa los capítulos que de ese radicalismo de 129 diputados a este de 14. Sí, y también estaban muy ordenados adentro los bloques. No había tanta dispersión. Nadie se le ocurrió levantar la cabeza para... digamos, para votar diferente como lo ordenaba César Jaroslavsky en el 83. César Jaroslavsky planteaba cómo votaba cada diputado, si iba a estar ausente algún diputado o no iba a estar ausente algún diputado. No ocurría lo que hoy vemos, que hay una gran injerencia de gobernadores provinciales que llaman a sus diputados, y hay diputados que no concurren, que están ausentes, y que es, en definitiva, por estrategias políticas de la provincia y del propio gobernador. Exactamente, dentro de los bloques... Eso a César Jaroslavsky no le pasaba. En todos los bloques está pasando eso. Sí, claro. Por lo menos en todos los bloques donde es más variopinto, donde hay distintos partidos. Que democracia para siempre le pasó el otro día. Es importante también ponerlo sobre la mesa porque ahora son más bien alianzas las que llegan de sectores también dentro de los propios partidos más tradicionales, el peronismo, el radicalismo como estructurales. Dentro del PRO también, ¿no? Algunos responden a Macri, otros responden a Larreta, otros responden a Patricia Bullrich, otros no responden a sí mismos. La primera alianza grande fue la alianza, en el 99. Exacto, y ahí cambió un poco. Y ahí ya cambió el Congreso, nunca volvió más a ser bipartidista. Porque después empezaron a haber desprendimientos de la alianza. Claro. Y ahí se generaron otros bloques, que fue la coalición cívica. Por ejemplo. El ARI y después la coalición cívica. Exacto. Exactamente. Y muchos diputados que son de aquella época que todavía están, ¿no? Que han entrado después nuevamente por otras alianzas. Pero bueno, es un desafío de este tiempo. Caso Leopoldo Moró. Por ejemplo. Leopoldo Moró y un joven Miguel Pichetto que había en ese momento. Claro. En el 94 ingresó. Claro. Acá, justamente. Esos diputados van a ser clave en todo este debate porque son los que tienen la experiencia también del quehacer. No solamente está el reglamento de la Cámara, al que se tienen que apegar permanentemente los diputados, no solamente está la Constitución, sino también están los usos y costumbres, la memoria propia de esta institución, que no solamente está en lo que ustedes recuerdan, sino en los documentos que quedan de las sesiones. Ese es el material al que recurren los diputados para
conocer cómo era. Pero hay cosas que no se ponen en las sesiones o en los diarios de sesión, que es la rosca política que se hizo en ese momento o cómo se construyeron esas mayorías que, bueno, muchos asesores son claves para encontrar eso. Por eso es importante la reunión de labor parlamentaria, la previa, de qué manera se va a desarrollar esa interpelación, cuáles son las reglas, en definitiva, si va a haber exposición del jefe de gabinete, si luego empiezan las preguntas, y en principio parecería que va a ser así, ¿no? Una exposición del jefe de gabinete planteando una primer respuesta del gobierno. Hay 70 preguntas ya enviadas. Exacto, y después empezar las respuestas. Y lo que nos decía Agos Carreño, lo primero es responder las preguntas que ya se le han enviado y después empezar a recibir preguntas de aquellos bloques que pidieron la interpelación. Eso me parece interesante también, ¿no? Que lo haya puesto sobre la mesa el diputado Carreño. Poner en valor el rol diferencial que van a tener quienes impulsan esta interpelación, porque no todos presentaron proyectos, no todos votaron a favor de la interpelación. Me parece que ahí que tenga una preeminencia quienes apuntan a esta acción particular que está dentro del reglamento y que está en un diálogo un poco más tenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es otro tipo de diálogo, no es el mismo que se da con los informes. Totalmente. No es un informe común. Exacto. Acá la suerte de la interpelación van a tener las responsabilidades tanto los diputados como el jefe de gabinete y el ministro de Justicia, ¿no? Los ministros que están citados para esta interpelación. Por lo menos 2 de 4 vienen ya confirmaron. 2 de 4 y es importante, es el 50%. Bastante, sí, ¿no? Es bastante. Digamos también que son los funcionarios más avesados, con mayor experiencia en esta relación. Viene a defenderlo, digamos, como ministro, pero ministro de Justicia, viene a explicar toda la parte legal. Acuérdense que en las primeras entrevistas que dio el presidente en su momento planteaba justamente que Cunio Libarona tenía que ser parte del equipo de su defensa. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Gracias, Silvia, por esta visita de viernes. Te esperamos todos los viernes. Todos los viernes aquí. Bueno, muchas gracias. Y llegamos al final. Y vamos a esperar una semana intensa en esta Cámara de Diputados. Así que toma mucho aire, descansa el fin de semana, porque de martes a miércoles, acá todo el día. Todo el día. Y yo los veo en 15 días ahora. Sí, exacto. Exactamente. En 15 días nos estamos viendo con Silvia y con usted nos estamos viendo el próximo día lunes. Exactamente. Adiós. Gracias y nos reencontramos. Mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.